que salta, la gente que grita, la gente que vive con gran emoción el final de esta prueba, estos 50 años de Carburando. Aquí está Cristian Ledesma, 16ª victoria va a ser para el de Mar del Plata en el TC, ya va a aparecer en la recta principal, va a ganar Cristian Ledesma, aquí en Buenos Aires va a ganar, ganó, y ahí está la euforia en el box, espectacular final para Cristian Ledesma, que la peleó, no ganó cómodamente. 36 minutos pasaron del mediodía en este penúltimo día de la semana. Querido Cacho, a la distancia te saludo, como siempre el gusto reencuentro, ¿cómo estás? Querido Flavio, ¿cómo te va? Qué gusto también escucharte, por lo menos efectivamente a la distancia obligatoria ahora, ¿no? Hoy a la distancia obligatoria. Recuerdo, mira, la primera vez que hablamos fue cuando Carburando cumplía 50 años, después 55. Por suerte nos vimos el año pasado con el lanzamiento de un gran libro, una gran noche para el automovilismo, no tengo duda, de las mejores de los últimos años, por lo menos a nivel nacional, y hoy se cumple 60 años y bueno, por lo menos queríamos escucharte, Cacho. Bueno, yo te agradezco mucho el llamado, Flavio. La verdad es que pasan por mi cabeza muchas cosas, claro, porque claro. Desde el momento del arranque con mi viejo, con mi tío, y después, bueno, yo no estaba en ese momento, yo empecé 5 años después, pero he vivido tantas cosas, ¿no? Claro. Tantas situaciones, tantas vivencias de todo tipo, desde carreras, desde pilotos, lo que se vivía con los pilotos en aquel momento, en el año 60, el 70, el 80, eran no tan profesionales, y de esta manera uno era mucho más cercano a los pilotos, mucho más amigo de los pilotos. También lo sufríamos cuando por ahí una de esas, después de una largada, desaparecían por un accidente. O sea, era una cosa completamente diferente. Todo fue avanzando de cualquier manera y se fue desarrollando, y bueno, llegamos al año actual y tenemos que vivir la realidad de todo lo que nos dio y lo que nos permitió Carburando a través del tiempo. En el caso personal, la posibilidad de viajar, de estar en toda la época de Reutemann transmitiendo por Radio Rivadavia todo lo que pasaba. Seguiste prácticamente después, toda su campaña, ¿no? Toda su campaña. Sí, exactamente, claro. exactamente. Así que empezamos desde cuando empezó a correr en la Fórmula 2. Claro. Así que, bueno, ya te digo, se vienen a mi cabeza muchísimas cosas, como pasó también cuando cumplimos los 50, en definitiva, a medida que va transcurriendo el tiempo, uno va recordando distintas vivencias y de cosas muy importantes, de cómo arrancamos en aquellos tiempos tan difíciles, donde no había nada, donde no había elementos técnicos modernos como los que hay hoy, pero bueno, con un gran esfuerzo, con un gran entusiasmo y además con pasión y con la camiseta puesta, ¿viste? Que es lo que yo siempre digo de todos los que estuvieron en el Carburando, todos los periodistas, los técnicos y toda la gente que trabajó con nosotros, siempre tuvo puesta la camiseta. Ahora, un equipo periodístico, recién decía, ¿no? Reconocido, por supuesto, en la República Argentina, 60 años no es un tema menor, creo que debe estar dentro del libro Guinness de un equipo periodístico que tenga 60 años, pero una sigla y una marca y un equipo de transmisión y de televisaciones, primero la radio, luego la televisión, me parece respetada en la región y en el mundo. ¿Sentís lo mismo? ¿La gente de Carburando siente lo mismo, Cacho? Sí, bueno, vos sabés que yo he recibido llamados de gente de Perú, gente del exterior, como en este caso claro, vos, ¿no es cierto?, de Uruguay, pero bueno, porque Uruguay de alguna manera está muy cercano a nosotros, claro. Hemos compartido muchas cosas, pero la realidad es que sí, efectivamente, uno sabe de alguna manera todo el reconocimiento que han tenido para Carburando. Vos pensás que Carburando, nosotros en Brasil, cuando usábamos todo un sistema tecnológico para seguir las carreras, y en una oportunidad fuimos a hacer una carrera de Fórmula 2 sudamericana, y allí la gente de Brasil, que no tenía ese sistema, nos pidió que nosotros, que Carburando, controláramos la carrera. Creo que era en Goiânia, si no me equivoco. Claro. Bueno, y nosotros hicimos el control de la carrera en ese momento, y ellos tomaron un poco el ejemplo, y de ahí empezaron a desarrollar toda esta parte técnica para poder hacerlo ellos también. O sea que hay muchas satisfacciones a nivel nacional y a nivel internacional de todo lo que hemos vivido, ¿no? Ya, dentro de todas esas experiencias a nivel internacional, tú lo que decías, ¿no? La campaña
de Carlos Reutemann, y estoy primero en la parte internacional porque a nivel nacional es infinito, ¿no? Y después otro que se ha destacado y que es respetado, quizás también como la Sila carburando y todo, es Oreste Berta. Son los mayores representantes últimamente del automovilismo en la República Argentina. Después aparece Scalabroni, aparece Sergio Rinal, pero como quizás son los estandartes más allá de lo que sin duda generó Juan Manuel Fangio. Sí, bueno, Oreste, más allá de Fangio, ¿no? Pero claro, Oreste ha sido un tipo muy respetado, incluso en el día de hoy. Vos sabés que yo me junto de vez en cuando, me encuentro con Oreste, o acá o en el exterior, sí. y bueno, hoy es muy respetado porque lo llaman desde Europa, a veces para consultarle determinadas cosas. Él está permanentemente en contacto, incluso aquel motor que había hecho en aquella oportunidad que no pudo llegar a concretar por falta de dinero de Fórmula 1. Fórmula 1, claro. Había desarrollado un motor de Fórmula 1, pero bueno, son esas circunstancias que uno con el entusiasmo y con el conocimiento puede llegar a armar o a desarrollar, pero después falta la inversión importante que es la que hace falta como para poder concretarlo, ¿no? Claro, uno habla, ¿no?, de esa historia, de esos 60 años. ¿Pensás que las marcas a veces se potencian en el tiempo, quizás como esas maniobras polémicas también, Cacho? Sí, yo creo que sí. Por lo menos el respeto y la consideración, creo que hoy por lo menos, más allá de que uno puede opinar, y en este automovilismo tan opinable que hoy tenemos, más allá de ciertas opiniones o de cierta línea, creo que por sobre todo tiene que estar el respeto, ¿no? Para alguien que 60 años se mantuvo en el aire, ¿no? Bueno, yo pienso de alguna manera así, y por otra parte, yo tengo mucho respeto también por todos los muchachos que han estado en el equipo. Vos sabés que aquí casi siempre el 80% de los periodistas que nosotros tuvimos son del interior del país, generalmente de la provincia de Buenos Aires, a veces de Santa Fe, pero casi todos, el 80% por lo menos, han sido del interior. O sea que de alguna manera el respeto por el interior, el respeto por la gente que venía a trabajar con nosotros, y que con muchos de ellos, todavía algunos de ellos, tenemos todavía el contacto, ¿no? Y esa relación. Claro, y en el automovilismo de la República Argentina, claro, ni que hablar, ¿no? Juan María, Di Palma, Mouras, todo eso que les tocó vivir, ¿no? De esos que de repente tenían un gran vínculo, un gran contacto, y que lamentablemente de un minuto para otro a veces no estaba, ¿no? Como esas horribles experiencias que sin duda les ha tocado vivir, ¿no? Eso sí, tal cual. Mira, si hablamos de nombres, evidentemente los que vos nombraste, y que todos lo tienen fresco en la memoria, incluso los podemos ver hoy en día, pero hay muchos otros, ¿no? Como Rodolfo de Alza, Carlos Menditegui, muchísimos pilotos de aquel momento que eran extraordinarios, que eran sensacionales, tipos que eran de primera. Rodríguez Larreta, no el que es gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, sino un pariente de él, ¿no? Que era el Larry de aquel momento. O sea, un grupo de pilotos extraordinarios que vivimos. Bueno, después Emiliosi. A lo mejor esos nombres hoy en día ya a mucha gente no le llegan, porque claro, hace mucho tiempo y mucha distancia, pero también hicieron su época y evidentemente cumplieron con una época. Bueno, los Galvez ni hablar, ¿no? Ni que hablar, claro. Ni que hablar. ¿Y cómo ves el automovilismo hoy día? Bueno, hoy hay silencio de motores, producto de lo que está pasando en el mundo, y que es una situación y un escenario totalmente ajeno a lo que es el deporte, y en este caso el automovilismo. Pero ¿cómo lo ves? ¿Desde qué lugar lo ves? ¿Lo seguís? Estuvimos el año pasado en la fiesta, lógicamente, del Turismo Competición 2000, en donde mucho tiene que ver carburando, ahí lo disfrutamos también con los 200 kilómetros, pero ¿desde qué lugar lo seguís, Cacho? ¿O cómo lo seguís? Yo lo sigo permanentemente. Yo estoy con los muchachos casi todos los días, ahora no por estas circunstancias, exactamente, pero más allá de ello, sigo todas las carreras, estoy atento a todas las novedades que se pueden producir. Y bueno, la realidad es que hoy el automovilismo se está desempeñando bastante bien para todos los límites económicos que en realidad hay, ¿no? Porque hay muchos problemas económicos, la gente llega muy justo para tener los elementos adecuados, algunos que pueden llegar a conseguir todo lo que necesitan como para poder tener un auto de primerísima línea, y otros que no tanto, categorías que a lo mejor por alguna circunstancia también pierden el número de autos.
otros que consiguen, mientras tanto, que a lo mejor son menos costosas y mantienen la cantidad de vehículos. O sea, hay distintas alternativas. Quizás en esta época se noten un poco más algunas diferencias respecto de lo que era en otros momentos, ¿no? Y bueno, lo que yo siempre digo es que lo que a mí me gusta ver es el automovilismo muy parejo, el luchado, donde se superan los autos, porque es la base de la cuestión, ¿no? O sea, el automovilismo para mí es eso. Después tenés el rally, que es otra historia, porque bueno, se vive de otra manera. Pero el automovilismo de autódromo es el automovilismo en el cual se están superando permanentemente. Y bueno, a veces es difícil poder verlo, ¿no? Sí, y siempre en todos los escenarios, por suerte, en nuestro querido automovilismo aparecen buenos pilotos. Siempre está la renovación, siempre hay muy buenos. La verdad que es muy disfrutable, ¿no? Es muy disfrutable. Porque nombramos a los históricos, pero los del presente también son realmente fantásticos, ¿no? También ha surgido una serie de pilotos importantes, tanto aquí como ustedes allí en Uruguay. O sea, evidentemente les damos la posibilidad, dentro de las medidas económicas, como te digo, porque uno a veces la gente que sigue el automovilismo, no sé si muchos saben lo que cuesta llegar, por ejemplo, a competir en Estados Unidos o en Europa, ¿no? Los costos, y además, por otra parte, lo que significa acercarse, llegar a los equipos importantes y que te consideren, ¿no? Claro que sí. Acá dice, de niño y adolescente en la ciudad de Colonia seguía el automovilismo a través de Carburando, dice, y la voz Cacho. Es el automovilismo mismo. Felicitaciones, gran abrazo. Dice, nos conocimos en la presentación del libro Una Vuelta por la Historia. Es el doctor Luis Seymonat que te está mandando un saludo acá. Bueno, doctor, muchas gracias. Un gran abrazo. Acá dice, qué grande Cacho, empecé a escuchar automovilismo argentino con sus relatos. Nunca me voy a olvidar del 2003, campeonato de Tito Besón en el turismo de carretera. Bueno, te está mandando un saludo también. Acá dice, dejando la famosa grieta, dice que también llegó el automovilismo. ¿Cuál es el secreto del turismo de carretera? Dice, la categoría más cara, la que más autos tiene. Bueno, te pregunta un fanático mercedario que con seguridad te seguía desde Mercedes. Y bueno, yo creo que el secreto es que ha sido el TC siempre el TC es el TC. Claro, una categoría del pueblo, claro, que evidentemente fue cambiando, fue modificándose. Hoy ya prácticamente son del mismo motor, pero bueno, que la gente lo sigue con entusiasmo de la misma manera, porque tiene historia, ¿no? Yo creo que pasa un poco por allí. Acá dice la Flavio, un ídolo, un grande, Cacho González Rouco, se lo extraña mucho en los relatos. Los que tenemos algunos años, saludos. Bueno, aparecieron todos los de Colonia, claro, Cacho. Litoral oeste de nuestro país, Rivadavia y todo entraba como, mismo Montevideo, pero en Colonia ni que hablar, como una radio local, ¿no? Sí, bueno, yo me he encontrado muchas veces así cuando he viajado a distintos lugares de Uruguay, pero básicamente ahí a Colonia, Montevideo, a Punta del Este, con mucha gente que seguía las transmisiones, ¿no? Claro. Cuando nosotros hacíamos por Rivadavia y después a través de Canal 13. Así que con mucha gente me he encontrado que, por suerte, que nos ha seguido durante todos estos años, ¿no? Y con buenos recuerdos. Flavio, feliz cumpleaños a Carburando, primero a la radio, televisión, el Canal 13, Teis Sport. Recuerdo a Eduardo González, Eduardo Ruiz, a Luis Calí, Andrés Perco, Marcelo Mercado, Rubén Daray, Titi Camps, Javier de la Rose, Gonzalo de Pando te está mandando un saludo también en estos 60 años. Bueno, un abrazo para Gonzalo. Hablando, él mencionaba al Titi Camps y la verdad que el Titi fue un tipo que se pareció mucho a mí en el relato, que yo le cedí el micrófono cuando fui a hacer televisión y bueno, la verdad que fue un tipo, más allá de su voz extraordinaria, fue un tipo excelente y se nos fue demasiado rápido, esa es la verdad. Sí, muy pero muy joven. Dice Flavio, en mis 70 años llevo por lo menos 50 escuchando a Carburando. Desde la época del TC eran etapas entre ciudades, luego los circuitos semipermanentes, donde las ciudades elegidas tenían ya un circuito callejero y por lo general en los alrededores, el famoso avión, los puestos fijos, la transmisión. Y más acá en el tiempo, en los circuitos al ser dejado de lado el sistema anterior. Siempre con toda la familia González Rouco, más el gran y conocido apreciado Marcelo Mercado. Dice, tendría mucho para contar de aquella época de oro del automovilismo donde brillaron muchos competidores. Salud y feliz cumple. Orona Viejo, un veterano, fiel oyente de esta hora clásica, también te está mandando el saludo.
Bueno, le agradezco muchísimo. Sí, sí, hay mucha gente de esas edades, básicamente como las mías, claro, como la mía, se acuerdan mucho y tienen mucha noción de lo que pasaba en aquel momento, ¿no? Cacho, como siempre, un gusto, un honor haber dialogado. Te despedimos, a ver, de esta manera. A ver, tenemos ahí el relato, te lo dejó. A ver un poquito antes de cerrar. La gente que salta, la gente que grita, la gente que vive con gran emoción el final de esta prueba, de estos 50 años de Carburando. Aquí está Cristian Ledesma, 16ª victoria va a ser para el de Mar del Plata en el TC. Ya va a aparecer en la recta principal. Va a ganar Cristian Ledesma aquí en Buenos Aires. Va a ganar. ¡Ganó! Bueno, Cacho, como siempre, un placer, un honor este contacto, estos minutos, este lindo vínculo que hemos generado a través de los medios de comunicación, a través de esta pasión en común que tenemos, que son los autos de carrera. Y bueno, que todo el mundo se reordene, Cacho. Ese es el deseo que tenemos que tener. Esperemos. Recemos porque así sea, efectivamente. Y bueno, yo también te quiero agradecer a vos todo lo que pasamos allí, todo lo que vivimos el año pasado. Y que, bueno, además por otra parte tuve la oportunidad de conocer mucha gente de allí, del ambiente automovilístico, y lo pasé realmente muy bien. Así que muchísimas gracias. Cacho, abrazo enorme. Buena jornada, que tengamos un gran 2020, que todo esto pase para ser una anécdota más de nuestra vida y de tantos años en las diferentes áreas que tiene la vida, y que podamos celebrar un gran cierre de temporada. Gracias por estos minutos, y en cualquier momento estamos en línea, Cacho. Esta vez fue por los 60, pero ¿sí? ¿De acuerdo? Abrazo grande, abrazo grande. Igualmente. Gracias, Flavio. Chao, chao.